La Libroteca, literatura en radio con Julio Rudman. Bueno, la sesión de la Libroteca de hoy, que así se llama el programa, se desarrolla en el 9º piso de la sede central del Banco Credicop. Un agradecimiento especial al doctor, al diputado y al compañero Carlos Heller por recibirnos. Sin doctor. Sin doctor. Borre doctor. Borre doctor, el diputado nacional por Nuevo Encuentro y compañero Carlos Heller. Sí. La excusa, Carlos, primero gracias por recibirnos en la casa, ¿no? La excusa es la aparición del libro, la presentación ayer mismo. Sí. De tu libro, de tu nuevo libro, flanqueado por Juan Carlos Junio y Horacio González, nada más y nada menos, en la Feria del Libro. Pero digo que es la excusa porque en realidad, como asignatura pendiente de nuestro programa, o de mis ganas en todo caso, era hablar de economía y de la Argentina que estamos construyendo, cada uno en alguna, unos en función de legislativa, otros en función comunicacional, etcétera. Sí. Entonces, tomando como base el nombre del libro, y a mí me parece un ítem fundamental, que es el tema de los desafíos, y empiezo este diálogo juntando esto tuyo de los desafíos con una cosa una reflexión de Cristina, de la presidenta, que se hace historia cuando se puede, no cuando se quiere, o como se puede y no como se quiere. Abro el diálogo entonces. Sí, bueno, primero gracias por el convite a participar del programa. Efectivamente es así, yo creo que yo también digo muchas veces que el manejo de los tiempos y de las oportunidades y de las posibilidades es una cosa que queda en cabeza de quien tiene el ejercicio del poder concreto. Es decir, nosotros desde nuestra visión podemos hacer una larga lista de tareas pendientes, de cosas por hacer, de expectativas que tenemos, pero sabemos que cada una de ellas es una ruptura, es un conflicto, es una tensión, y la administración de eso y de los tiempos y de las oportunidades y de las relaciones de fuerza y de cuando algo no puede esperar más y hay que hacerlo porque se ha puesto en el ojo de la tormenta, evidentemente que le corresponde a quien tiene la responsabilidad de liderar o de conducir. Por eso vos fíjate que muchísimas de las cosas que se han venido haciendo en los últimos tiempos, la mayor crítica que escuchamos de lo que podríamos llamar la oposición, que en algún momento se llamó el Grupo A, es tarde. Sí, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron antes? O ellos son responsables de tal cosa que... Bueno, yo diría que aún en el mejor de los casos serían dos discusiones. Habría que poder separar la discusión de por qué no se hizo antes, de la oportunidad de la medida profunda, de la medida concreta de si está bien o está mal, porque si no con ese argumento se torna estéril todo y pareciera que todas las cosas si no se hicieron antes, no hay que hacerlo. Es decir, nos pasó lo mismo cuando se discutió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Como 8 años después o 9 años después ahora se les ocurre, y entonces si es cierto que era la Carta Orgánica del menemismo y del liberalismo y demás, ¿por qué no antes? Bueno, insisto, yo creo que el tiempo tiene que ver con la maduración de ciertas condiciones objetivas. Yo me acuerdo que creo que fue la única vez que Néstor Kirchner fue a 678. Estaba acordándome de esa, sí. Le preguntaba a uno de los periodistas por qué había puesto a Redrado en el Banco Central. Sí. Y él contestó en ese estilo frontal y a veces irónico que tenía, dijo:
te imaginás si hubiéramos puesto a Carlos Juncker, el flaco Juncker, claro. Es decir, asumió que no le daba la relación de fuerzas inicial o de aquel momento para ir más a fondo con el Banco Central, y lo hizo cuando, o lo hicieron cuando las condiciones objetivas lo permitieron, y bueno, y hoy en vez de Redrado está Marco del Pont. Entonces vos decís, ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, pero celebremos que está Marco del Pont, celebremos que está Marco del Pont, y que hay una nueva carta, y que hay una nueva carta orgánica, que también acá, cuando en el libro hablamos de qué es profundizar el modelo, lo ponemos entre las cosas que habría que hacer, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Así que también eso explica por qué nosotros decimos que estamos de acuerdo con este proyecto, porque nos sentimos parte de él, que creemos que todo lo que falta está en la dirección en que se va, porque nosotros somos conscientes que falta mucho. Más, te voy a contar una anécdota. Cuando fue la campaña del 2009, en la que yo fui candidato a diputado y resulté electo diputado, Néstor Kirchner encabezaba la lista de la provincia. Claro. Y ellos salieron con una consigna que era: nosotros hacemos. Y nosotros aquí en Capital, yo encabezaba la lista de la Capital. Y tuvimos una discusión intensa quiero decir, entre compañeros que están participando en un nuevo proyecto, pero que pueden tener sobre cuestiones puntuales visiones no coincidentes, y no nos gustaba esa consigna. Y finalmente acordamos, y Néstor estuvo de acuerdo, que nosotros saliéramos con la consigna: por todo lo que se hizo bien, por todo lo que falta. Y vos fijate que hoy estamos viendo en la calle carteles convocando vamos a Vélez por todo lo que falta, fuerza Cristina por todo lo que falta, porque claro que falta mucho. Ahora, algunos usan todo lo que falta para querer cambiar el rumbo. Nosotros decimos, todo lo que falta está en esta dirección, por este camino. Sigamos peleando, tensionando, empujando, pero para este lado. Y eso es lo que vemos nosotros. Carlos, nosotros, los que tenemos más de 20 años y menos de 80, digamos, hemos pasado distintas etapas político-económicas y culturales en la Argentina. ¿Qué tiene de distinto lo que arrancó en el 2003 de etapas en las que uno pudo haber tenido expectativas esperanzadas, como se decían, estos 30 y pico de días de cámpora, pero antes el regreso de la democracia formal, por lo menos con Alfonsín, el verdadero, como dijo ayer Aníbal, digamos, ¿no? Es difícil, porque primero, lo de cámpora, yo diría, la primera diferencia es la brevedad. Sí. Es decir, fue un momento de mucho entusiasmo, de mucho fervor popular, de mucha militancia en la calle, de mucha expectativa, porque parecía que los sueños podían empezar a cumplirse, pero duró poquito, ¿no? Sí, claro. No hubo tiempo. Alfonsín, qué sé yo, uno tendría que ubicarlo también en el momento histórico. La gran expectativa que la sociedad argentina había instalado era la vuelta a la democracia. Es decir, Alfonsín logró convertirse en el ícono de la vuelta a la democracia. Incluso su discurso con el cierre del preámbulo fue emblemático. Sí, totalmente. La vuelta a la democracia fue traumática, porque efectivamente había todavía un desequilibrio importante, porque el poder militar seguía siendo un poder muy fuerte en la Argentina. Yo creo que Alfonsín tuvo cosas valientes en las que enfrentó al poder, enfrentó a las corporaciones mediáticas, enfrentó a la sociedad rural. Claro, enfrentó a la sociedad rural. Yo tuvo acto, es decir, cuando le pidió el micrófono al cardenal, sí. Cuando asumió con la rechifla impresionante de esa tribuna armada en la sociedad rural. Frente a Reagan incluso. Claro, ¿no? Cuando se le paró a Reagan con el tema de Santo Domingo, sí, creo claro. que era en aquel momento.
Es decir que hay que poner todo eso en la balanza. También uno siente que en esta cuestión del manejo de los tiempos y de lo que se puede y lo que no se puede, la presión a la que él estaba sometido lo llevó a hacer concesiones, porque no es solo la casa está en orden, no es solo la casa está en orden. Es al año cuando él lo saca a Grispum por presión del Fondo Monetario Internacional, y el rumbo de la política económica que se había iniciado tiene un giro importantísimo. Aparece Surreal y empieza una cosa más convencional, de más acuerdo con el fondo, de más alineamiento con el modelo, con el sistema. Entonces yo creo que uno podría decir, por las razones que sea, lo de Alfonsín se quedó en el camino desde el punto de vista de la expectativa que había generado, y que en varios de los ítems puso en marcha, porque la comisión de la verdad, la CONADEP, es decir, el juicio a la Junta, uno no se puede olvidar, eran cosas muy valientes, y hechas en el momento que se hicieron, eran evidentemente cosas muy valientes. Tal vez no se podía más, por eso digo, tal vez no se podía más, pero la sensación es que esta cosa de la historia, de los momentos, de los impactos para seguir avanzando, este estilo que tiene este proceso, tanto Néstor como Cristina, que más que anunciar o instalar, vienen un día y sorprenden y pum, y tenemos un nuevo gran tema, claro. Y que se vuelve el centro de la agenda. Tal vez sea una de las grandes diferencias que haya que marcar, ¿no? Los argentinos en general, como una cuestión de idiosincrasia, más cuando salimos del país, pero también entre nosotros, o cuando hablamos con alguien, con algún pariente o algún amigo que viene a visitarnos desde el exterior, decimos, este es un país muy especial. Es como una especie de muletilla que tenemos, ¿no? Este es un país tan especial. Y hay cosas que podrían ratificarlos, y que Néstor Kirchner llegue a la presidencia de la República con 22% de los votos, como él mismo decía, con más desocupado que votos, decía. Y que hoy a 11, 12 años estemos premiados por las Naciones Unidas. La asignación universal por hijo es el plan social más importante del mundo, según Naciones Unidas, por dar un solo ejemplo, digamos. ¿Nos hace un país muy especial o hay alguna otra explicación? No, yo no creo que seamos un país muy especial. Yo creo que somos... en primer lugar, yo creo que la Argentina es un país fenomenal, más que muy especial, con unas posibilidades y unas condiciones desde donde lo miremos, desde lo territorial, desde la riqueza de su gente, desde el punto de vista de la calidad humana y demás. Yo creo que somos un país con mucho valioso, mucho más valioso de lo que a veces se reconoce. Lo que pasa es que creo que hemos deambulado por el mundo buscando cuál era el lugar, y entonces tal vez eso nos generó algún problema de identidad. Esa pretensión de ser los más europeos de la América del Sur, esa pretensión de ser los que estábamos a punto de entrar al primer mundo de la mano de Menem, por ahí creó expectativas erróneas, equivocadas. Yo por eso le doy muchísimo valor a esta definición clarísima que se tomó desde Néstor Kirchner en adelante, de que el lugar nuestro es que nosotros somos un país de la América del Sur, que tenemos los mismos problemas que los demás países de la América del Sur, que tenemos que trabajar junto con los demás países de la América del Sur para tener fortaleza, masa crítica, para sentarnos en la mesa a pelear por los grandes temas por los que hay que pelear. Creo que ese es un cambio fundamental que ha permitido un avance sustancial de nuestra identidad. Todo lo que pasó en la Argentina en estos años no hubiera sido posible sin Mar del Plata y no al ALCA.
digamos, para decir una cosa. Todo esto no hubiera funcionado como funcionó si Néstor Kirchner no se hubiera convertido en el secretario general de la UNASUR, ratificando esa fuerte vocación latinoamericanista, sudamericanista de la que estamos hablando. No nos olvidemos que Kirchner se fue a la selva a tratar de mediar entre la guerrilla colombiana y el gobierno para un canje de prisioneros, recordémoslo. Sí, claro, de alguna manera fue conflictos bélicos regionales, ayudando a instalar una cosa absolutamente novedosa, porque de la OEA, Ministerio de Colonia de los Estados Unidos, a esta UNASUR que se reúne soberanamente y toma decisiones y adopta resoluciones y enfrenta al poder concentrado y demás, es notable. Y eso nació todo en Malalca, en Mar del Plata, ¿no? Creo que hay que ubicarlo como uno de los puntos de inflexión que ha habido en la política argentina y en la política regional. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Esto dice Carlos Heller en su libro, entre otras cosas. La actual crisis global, multidimensional y denominada por algunos analistas como civilizacional del sistema capitalista a escala mundial, muestra hoy el agotamiento de este modelo en el cual la política era convidada de piedra. Tanto en los países centrales como en los periféricos, la política renace e interpela a los poderes fácticos. En América Latina se viene consolidando un nuevo patrón de pensamiento, y los resultados de sus economías y su baja contaminación de la crisis global es vista con atención y depositaria de halagos por importantes comunicadores, economistas y políticos del orbe global. El tema sustancial es el de la puesta en valor de los estados y las complementariedades de la integración regional. En los países centrales aparece, aún tímidamente, un repliegue de las concepciones neoliberales a ultranza en materia del rol de lo político. Las posturas de Francia y Alemania de coherencia política y la transformación de la unidad europea, conseguida a través de la unidad monetaria en una unidad política, son expresiones de ello. Pero donde más puede percibirse el retorno de la política es en el rebasamiento de las instituciones por la revulsividad social. Las olas de los indignados marcan un antes y un después, y si bien aún no tienen la magnitud de los movimientos sociales y políticos que tuvieron en América Latina desde mediados de los 90 a los 2000, son un síntoma de agrietamiento importante de la edificación del neoliberalismo. La faceta política de la crisis debe ser mejor explorada. La no exploración no es ingenua, es coherente con las recetas de ajuste que dan como medicina los componentes virales de la crisis. ¿Hasta cuándo podrán sostener un paradigma que no resulta eficaz? ¿Y en qué consiste tal eficacia? Es una pregunta pertinente. La crisis podría caracterizarse como de sustentabilidad, pero no de hegemonía. No se trata, a mi juicio, de una situación apocalíptica ni mucho menos terminal del sistema capitalista, pero sí de emergencia de nuevos potenciales parámetros de pensamiento sobre cómo debe ser la organización de la sociedad humana a escala mundial y en cada rincón de acuerdo con su identidad e historia. Lo que está en crisis es la disfuncionalidad sistémica de un mundo rico que fabrica pobres, de un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes, con la mezquindad de su aplicación, con la prolongación de las expectativas de vida sin correlación con valores e ideales de futuro para las jóvenes generaciones, con una orfandad creciente para los derechos básicos y universales de la niñez, como ser la salud, la educación y la igualdad de oportunidades. Explorar el rostro político de la crisis mundial es pensar en cómo resolver estos grandes problemas que, sumados a la necesaria e imperativa dimensión ecológica, configuran una noción de futuro con profundo sentido humanista. Las imágenes de los indignados españoles, o griegos, o ingleses emergen ante nuestros ojos como un déjà vu. Precisemos, déjà vu es un término francés que significa ya visto. Este concepto describe la experiencia de sentir que ya se ha sido testigo o se ha experimentado anteriormente una situación que se nos aparece en el presente y que por eso mismo no se supone novedosa.
Como si no hubiese que aprender de la propia experiencia o de la experiencia ajena, los países centrales son escenario de una tremenda crisis producto del agotamiento del capitalismo financiero como sector dominante de la economía planetaria. Lo de las hipotecas subprime fue apenas un síntoma de un cuadro mucho más grave, pues como nunca se combinan factores económicos, productivos, pero también culturales, ecológicos, sociales y militares. Los organismos internacionales, cuestionados por los países del sur, pero aún hegemonizados por los países centrales, han perdido peso relativo en materia decisional, como ocurre con las Naciones Unidas, o lisa y llanamente fueron subordinados a los intereses imperiales, como expresan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Otros ámbitos han surgido al calor de una dinámica internacional compleja. Del lado del capital, el Foro de Davos y la Organización Mundial de Comercio se proponen orientar el curso de la estructura y las relaciones internacionales bajo los parámetros de la mercantilización de la vida social. Asistido por una capa de técnicos incapaces de aprender de sus propios errores, persisten en las mismas fórmulas privatistas que fracasaron una y otra vez en todos los pronósticos económicos. El rotundo mentís que la realidad le puso a los planes neoliberales fue contrarrestado con el éxito más contundente del neoliberalismo y sus intelectuales. Ellos han triunfado hasta hace poco en la batalla de las ideas. Convencieron a buena parte de la humanidad y de los gobiernos que todo lo público era malo, ineficiente, injusto y autoritario. Por el contrario, lo privado expresaba el reino de la armonía y la libertad. Finalmente se denominó a esta perspectiva pensamiento único, pues no cabía en el discurso hegemónico la remota posibilidad de un punto de vista diferente. Ese discurso neoliberal, que ha sido severamente cuestionado en América Latina, continúa vigente entre los países capitalistas dominantes y muchos de los organismos internacionales, tal vez con la solitaria excepción de la Organización Internacional del Trabajo. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. ¿Qué expresó el contundente triunfo electoral de Cristina Fernández? Termina en las últimas páginas de su libro expresando, diciendo, escribiendo Carlos Heller. La ciudadanía refrendó el proceso abierto en el 2003 y se abre un camino factible para la profundización del modelo. Sería injusto y parcial calificar que la ciudadanía ha premiado con su voto buenas acciones de gobierno y nada más que eso. Se ha legitimado un rumbo que, además de lo mencionado anteriormente en materia internacional, produjo cambios sustantivos en la economía argentina que a su vez impactaron positivamente en la economía cotidiana de la población. El 54% plebiscitó la ruptura con el orden neoliberal y los votos otorgados a la segunda fuerza también pueden considerarse como parte de la vereda opuesta a los deseos restauradores de la vieja y nueva derecha en la Argentina. Estas elecciones indican que existe una percepción por parte de la mayoría de la sociedad argentina de que si la economía funciona bien no es solo por el denominado viento de cola, sino que es mérito de las políticas implementadas durante los periodos gubernamentales iniciados en el 2003. Si hacemos un recorrido de las cuestiones fundamentales que han incidido en la mejora relativa de la situación económica de la población, teniendo en cuenta el piso del cual se partió cuando la crisis del 2001, podemos destacar algunos ejes sustanciales. Uno de ellos fue la voluntad de articular crecimiento económico con creación de empleo y desarrollo del mercado interno, estimulando el consumo como rueda virtuosa y la inversión como apuesta al futuro. Fue voluntad política la que permitió destinar parte de las rentas excepcionales obtenidas a partir de la revalorización internacional de la producción primaria a las actividades priorizadas por el Estado y no con piloto automático a las arcas de los sectores concentrados. Esta novedad histórica, la de implementar una política macroeconómica con perfiles sociales y redistributivos, se constituyó en uno de los principales arietes del modelo. El desendeudamiento rompió amarras con los condicionamientos externos. En un inventario breve de las cuestiones que han impactado objetivamente en la calidad de vida de la población, siempre juzgadas en términos relativos y comparativos con el estadio del cual se partió en la crisis de 2001,
Se destacan las medidas orientadas al crecimiento económico articulado con la creación de empleos y expansión del mercado interno, basado fundamentalmente en el estímulo al consumo y la inversión. De este modo, las rentas excepcionales obtenidas a partir de la revalorización internacional de la producción primaria no fue a las arcas de los sectores concentrados, sino que vía acción del Estado se convirtió en la fuente de una política macroeconómica con marcado perfil social redistributivo. El desendeudamiento permitió cortar con los condicionamientos políticos del orden neoliberal. La recuperación de los fondos jubilatorios por parte del Estado se convirtió, además de una medida reparatoria en lo social, en una estrategia para la inversión social, que junto a la inclusión laboral de más de 5 millones de nuevos empleos y aportantes al sistema jubilatorio, se constituyeron en una nueva rueda virtuosa para el ciclo empleo-producción-consumo y permiten sostener los más de 2 millones de nuevos jubilados que no tenían los aportes suficientes para gozar del beneficio. Con estos nuevos andamiajes, la asignación universal por hijo, experiencia de seguridad social valorada en distintos foros internacionales, también sumó inclusión y consumo. Estos aciertos en materia económica no habrían sido suficientes para una percepción positiva y de apoyo creciente si no hubieran contado con la otra rueda de este ciclo iniciado en 2003. Se trata de la puesta en valor y resignificación de la política, a la interpelación continua de los poderes fácticos y a la construcción de ciudadanía. Tal vez podamos calificar esta puesta en valor de la política como el principal cambio cualitativo a estimar y a profundizar hacia el futuro. Las políticas de derechos humanos, articuladas en dos pilares sustantivos como son la reparación histórica de memoria y justicia y la no criminalización de las protestas sociales, fueron perfilando un nuevo horizonte para la democracia en la Argentina. El gran debate desplegado en todo el territorio y la posterior aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales constituye un hito memorable en eso que denominamos construcción de ciudadanía. La Ley de Matrimonio Igualitario también debemos valorarla en términos de proceso, puesto que penetró profundamente en el arco de los prejuicios más antiguos de la sociedad y sus vinculaciones con los grupos y sectores reaccionarios. Todas estas conquistas se convirtieron en representaciones de reivindicaciones sentidas, por la que muchos luchadores nunca dejaron caer esas banderas. El camino a consolidar está abierto, con gran legitimidad, pero no exento de acechanzas y peligros. Es la lucha por la hegemonía, y esa disputa requiere continuidad, paciencia y voluntad de avanzar en la construcción de unidad en la diversidad. Se trata de consolidar este nuevo piso de conciencia social y participación ciudadana, esa que también se expresó en los festejos del Bicentenario, en las movilizaciones cuando se produjo el fallecimiento de Néstor Kirchner y en las primarias como antesala del gran triunfo electoral de la presidenta y de su proyecto. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Charlando con mi compañero, con Mario, ponderando esta iniciativa respecto de la riqueza hidrocarburífera argentina, de la importancia para un desarrollo soberano, inclusivo, y además, como explicó Cristina, y que no fue refutado por nadie, los cuadros estos que decían que si no se hacía esto que se estaba haciendo, el país era inviable de alguna manera. Mario decía que de cara a la profundización se hablaba del tema de los ferrocarriles, de la necesidad de hacer de los ferrocarriles también de recuperar los ferrocarriles en todo caso. Yo creo que es otra de las asignaturas pendientes. Sí. Yo lo menciono en el libro, Me imagino. el tema del transporte y el transporte ferroviario en particular, porque esto viene de lejos en realidad, y viene de antes de la privatización de los ferrocarriles. Acá hubo una decisión estratégica que se tomó durante el gobierno de Frondizi, en el llamado Plan Larkin, que tenía que ver con los intereses de las compañías petroleras y de las automotrices, y que consistió en empezar todo un proceso de desmonte de la importancia del ferrocarril y su reemplazo por el camión como transporte de carga pública, de transporte de carga. Ahí había
intereses coligados de las compañías petroleras, de las compañías automotrices que estaban en plena etapa de instalación en el país y en la región, y de las cementeras también, porque venía todo el tema de las rutas, etcétera, y entonces empezó todo ese proceso de hacer rutas al lado del ferrocarril, en paralelo, para generar ese reemplazo, en vez de haber avanzado en un programa inteligente de complementación de entre la corta y la larga distancia, así como se hace en muchos países del mundo, incluso en los propios Estados Unidos, donde uno ve los trenes de carga cargados de containers que llegan en camiones, es decir, llegan en camiones que hacen los recorridos transversales y se cargan para los grandes recorridos en los trenes, y hay un complemento en los sistemas de transporte. A nosotros nos instalaron, como otras cosas que se instalaron en la Argentina, primero le ganaron la cabeza a la gente con aquel cuentito de que los ferrocarriles perdían $1 millón por día y que lo estábamos pagando entre todos, y entonces había que hacer una gestión eficiente. La gestión eficiente consiste en que una empresa privada, que además gana dinero con eso, lo obtiene a través de un subsidio que el mismo Estado da, que hoy es de mucho más de $1 millón por día, para sostener ese mismo sistema ferroviario, menos eficiente aún que el que existía en la época de los ferrocarriles de Estado. Lo que ahora ha quedado en las claras es que es imposible tener un servicio ferroviario barato, sin subsidios, sin costo del Estado, sin el costo de la sociedad. Entonces, si lo hace una empresa privada hay que subsidiarlo, y con el agravante de que entra el lucro que la empresa estatal no tiene, así que resulta más caro, porque la ganancia esperada es parte del costo de explotación cuando se trata de una empresa privada. Si se tratara de una empresa pública, ese costo, la ganancia no tendría por qué existir, porque el objeto de la empresa pública es la prestación del servicio, no la obtención. Como pedirle ganancia a una escuela. Claro, o a un hospital. Claro. Entonces, creo que sí que es una cuestión pendiente, como es una cuestión pendiente la ley de inversiones extranjeras. Yo cuento acá en el libro, la ley de inversiones extranjeras tiene 1,5 páginas. ¿La vigente? Sí, claro, nos viene también de la época creo que es de Menem o de la dictadura, ya no me acuerdo porque como se mezcla. Son 10 puntos, y yo juego un poquito con eso porque digo, creo que son los 4 primeros puntos técnicos que definen qué es una inversión extranjera, y los otros 6 son podrán. No hay un solo deberán. No hay un solo deberán en la ley de inversiones extranjeras. La Argentina tiene firmado, en el marco de esa ley, 52 tratados bilaterales de inversión, que hoy España nos lo pone en la picota, y la Comunidad Europea para decir están incumpliendo, no hay seguridad jurídica. Claro, la seguridad jurídica que ellos construyeron para que esto sea inviolable y para que no se pueda modificar. Así que sí, creo que el tema del transporte público, el tema de los recursos naturales, el tema de las inversiones extranjeras son las grandes asignaturas pendientes que habrá que seguir discutiendo, que tienen que seguir formando parte de nuestro debate, y que tendrán que en algún momento también ser motivo de tratamiento por el Poder Ejecutivo, por el Parlamento, porque hay que pensar que profundizar el modelo es seguir con una masa derrumbando la arquitectura legal, jurídica que la dictadura primero y el menemismo después construyeron para darle andamiaje jurídico a eso que llamamos el modelo neoliberal. Tu proyecto de mal llamado ley de identidades financieras, sino de ley de servicios financieros, ¿cómo juega respecto, cuánto se ha avanzado a raíz de la reforma de la Carta del Banco Central? ¿Y cuánto esa reforma ha postergado el tratamiento? No sé si entendés la pregunta, ¿sí? No, a ver, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una reforma excelente. Nosotros la asumimos con todo el entusiasmo. Quiero aclarar que nosotros también teníamos presentado un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que tenía mucho en común con esta, que se trató y se aprobó.
nosotros planteamos 2 o 3 agregados en el debate parlamentario que nos fueron aceptados y que a nuestro juicio enriquecieron, mejoraron el proyecto. Y hemos dicho que está listo ya, te lo puedo decir ahora, seguramente la semana que viene, que es corta la semana que viene, pero bueno, en los próximos días vamos a presentar nuevamente el proyecto de ley de servicios financieros, reelaborado, teniendo en cuenta la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Hay cosas que nosotros planteábamos que ya están resueltas, hay otras que nosotros planteábamos que a nuestro juicio no están resueltas, y nosotros vamos a insistir en el proyecto de ley de servicios financieros. Si vos me dijeras definir las diferencias, te diría, la Carta Orgánica establece un montón de cosas que están todas muy bien, pero que en definitiva dicen el Banco Central podrá. En nuestro proyecto de ley de servicios financieros nosotros decimos las entidades financieras deberán. El podrá está en manos de la conducción del Banco Central, y seguramente muchos de esos podrán se convertirán en deberán. Pero nuestra ley iba, por ejemplo, decía, la mitad de la cartera tiene que ir a las pymes o al crédito hipotecario para vivienda familiar. Eso es crear política de Estado. Eso es deberán, no hay discusión, deberán. El deberán es crear política de Estado. Creaba nuestro proyecto un fondo compensador. La Carta Orgánica dice que dará, ese fue un punto que nosotros agregamos, que en la política de apertura de sucursales deberá darse prioridad a la apertura en las sucursales de localidades de menor desarrollo económico relativo, económico y poblacional, es decir, en las pequeñas localidades donde no hay actividad financiera. No hay inclusiones. Claro. Nuestro proyecto incluye un fondo compensador donde todas las entidades aportan según su volumen y que subsidia a quien asume el compromiso de ir a esos lugares donde no hay rentabilidad. Claro. La Carta Orgánica se establece por primera vez las cuestiones de los derechos del consumidor. El Banco Central podrá, en nuestro proyecto nosotros decimos, se crea la figura del defensor público del consumidor de servicios bancarios. Lo que hoy llamamos el cliente del banco. Claro, si decimos que la actividad bancaria es un servicio público, el señor es un señor con derechos, y esos derechos tienen que tener un ámbito de protección y de defensa. Entonces se creaba todo un mecanismo que está detallado en el proyecto de defensa de esos derechos que tiene el consumidor de servicios financieros. Bueno, pero creo que vamos a seguir trabajando en eso, que nuestro proyecto de ley de servicios financieros no tiene contradicción con la Carta Orgánica que se ha aprobado, sino todo lo contrario. En todo caso, creemos que puede profundizar o enriquecer algunos aspectos. ¿Cómo ves a ver, si la concepción es esa, como debe ser, me imagino el lobby de la banca privada para armar lío, ¿no? Bueno, cuando se planteó el tema, nosotros hablamos del poder de los lobbies, y ahora lo hemos visto alrededor del tema Repsol, ¿no es cierto? Que decir, los lobbies no son un invento político de ciertos sectores que quieren ver fantasmas. Los lobbies existen, son poderosos, ponen mucha plata, compran voluntades, compran a personalidades que parecen intachables para que desde esos lugares defiendan los derechos de esas compañías. Hemos visto algunos casos estos días, ¿no? Pero es universal. Sí. Si uno va a Bruselas, donde funciona la Comunidad Europea, hay empresas, oficinas que se autodefinen como oficinas de gestión parlamentaria, además que su rol es trabajar sobre los parlamentarios que vienen de los distintos países que conforman el Parlamento Europeo en defensa de determinados proyectos que son de interés de determinados grupos económicos, de determinados producido lobby. Claro, dicho con un montón más de palabras y elegancia, pero eso es lobby. Y en Estados Unidos es recontra conocido que eso existe, y hasta creo
que está pautado lo que cobran. Legalmente, sí. Así es, está establecido la tarifa de cuánto se puede pagar por el lobby. Si se pasa eso, ya hay corrupción, pero hasta cierto punto. Yo me acuerdo cuando Neusta hablaba de la corrupción en la Argentina, decía, hasta el 10% en todo el mundo es aceptable, sí, pero cuando se pasa de ese número ya hay que preocuparse. Pero digamos, el 11 es corrupto, claro, el 10 no. Sí. Entonces, creo que en Estados Unidos está reglamentado el rol del lobby, el funcionamiento del lobby, ¿no? Por último, o casi último, charlando el otro día en una charla similar a esta con José Pablo Feynman, yo hacía una reflexión que también la hice en Mendoza hace poco con Sandra Russo. Ambos me dieron la razón, pero yo quiero una reflexión tuya. A raíz de esta especie de operación de pinzas que significa los lobbies de la derecha argentina, más allá de la capacidad, de la mucha o poca capacidad intelectual y política que tengan, la operación de pinzas de la ultraizquierda para ser funcionales con las posiciones de la derecha, durante mucho tiempo, cada vez que hay algún tipo de provocación, de este tipo de cosas, se dice la izquierda tal cosa, y a mí me parece que ha llegado un momento, y esto te lo pregunto, esta izquierda no es la de la Unión Democrática, ¿sí? Vos sos parte de un bloque que se dice de izquierda, no Así encuentro, ¿no es cierto? Así es. Me parece que no es una cuestión semántica. No, hasta uno podría decir que la historia podría marcar una divisoria de aguas donde las discusiones se clarifican, que se llama 125. Estamos los que fuimos al Congreso y están los que fueron Rosario. Al monumento. El monumento, sí, después claro. La bandera. Y la bandera, sí. Claro. Entonces está clarito. Ese marcó los rumbos con toda claridad. Y bueno, sí, yo escucho a veces esa definición y me siento mal porque cuando se habla de la izquierda, claro, digo, no, la izquierda verdadera somos nosotros. Claro. Nosotros somos la izquierda, que queremos avanzar, profundizar este modelo, este proyecto. No los que están aliados con la sociedad rural, los que ayudaron a juntar los votos para que la 125 no se aprobara, los que por izquierda siempre tratan de deslegitimar todos los proyectos avanzados, progresistas que se ponen en práctica. Entonces, si se discute la CFJP, lo contraponemos con el 82% móvil que debería estar resuelto y hay que utilizar la plata para eso y no para otra cosa. Y si se habla de la expropiación del 51% de... Pino dice que tiene que ser hay 100, que ir por todo, por el 100, y los más ultra dicen 100% sin ninguna indemnización y control de los trabajadores. Sí, es más, ahí veíamos. Entonces, claro, con el consignismo podemos llegar a cualquier cosa y a dejar deslucido siempre cualquier medida, cualquier proyecto, cualquier cosa que se haga. Pero yo creo que eso no es la izquierda. La izquierda hoy la representan sectores que vienen del peronismo revolucionario, sectores que vienen de la izquierda marxista, es decir, que hoy por suerte se encuentran. Mirá, ayer a la mañana se hizo la conferencia de prensa de Capital Federal para convocar al acto del 27. Y realmente uno se sentía tan bien, porque decía, estamos todos los que tenemos que estar. Y todos decíamos lo mismo. Y todos nos reconocíamos que veníamos de tradiciones distintas, de culturas diferentes, pero que hoy formábamos parte de un proyecto común. Yo dije cuando intervine, hablé de eso. Termino el libro hablando de eso también. Porque tengo, y siempre me acuerdo, de algunas de las conversaciones que tuve la suerte de tener de las chiquitas, de las privadas, con Néstor Kirchner. Yo no voy a decir que yo era amigo de Kirchner, porque yo no era amigo de Kirchner, pero sí digo con orgullo que logré generar una relación de mutua confianza que me permitía o nos permitía tener diálogos francos, abiertos, donde yo sentía que podía decir lo que pensaba.
Lo cual no quiere decir que me daban bolilla con lo que pensaba, pero yo podía expresarlo sin problema. Y me acuerdo que cuando estábamos en la etapa de la campaña electoral de la Diputación, él decía, nosotros necesitamos conformar una fuerza muy amplia y muy plural, pero que tiene que preservar las identidades de todos. Y entonces a vos te van a tratar de meter que te metas, no están equivocados, eso no entienden la política. Ustedes son valiosos si son ustedes, y porque ustedes representan a un sector de la sociedad y ustedes tienen que venir con esa representación no va a ser creíble, a sumarse a una frente más grande, pero esa frente más grande no tiene que representar pérdida de identidad. Es cómo conformamos una identidad que nos contiene a todos sin perder la propia. Y esto lo digo en el epílogo, que de alguna manera es un homenaje a Néstor Kirchner a modo de epílogo, pero te lo leo, los últimos 2 párrafos, porque por respeto al programa, nosotros nos ubicamos en esta disputa no en forma testimonial sino activa, protagónica y con vocación siempre de ir por más. Y si hay algo que Kirchner simbolizó es que ante cada embate de los derechos de las derechas neoliberales y restauradoras fue por más, dobló la apuesta, retomó la iniciativa y profundizó el modelo. Venimos de historias e identidades diferentes. Nos sentimos parte de un espacio kirchnerista en construcción, por lo cual, sin ningún rubor, apoyamos y defendemos todo lo que supone avances hacia el desarrollo de un modelo de país equitativo, solidario, justo y soberano. Listo. Epílogo mejor para esta charla no hay. Reitero el agradecimiento por este rato, por el libro, y bueno, primera de varias, supongo. Muy bien. En la medida que pueda. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.